el objetivo número 3 relacionado con salud y bienestar, que su principal propósito es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y en todas las edades. Entonces aquí está enmarcado también todo lo que tiene que ver con salud y seguridad. Y el objetivo 8, que tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico, cuyo propósito es promover el crecimiento económico sostenido, miren, crecimiento económico sostenido. Y que si vimos ahorita por pandemia, pues siempre fue complejo y ha sido complejo ese proceso. De hecho, en muchos sitios pues hemos retrocedido frente a sostenibilidad económica, frente al crecimiento económico, y pues ahí vemos el impacto que tiene un virus nos puso en jaque, ¿no? Y sí, tiene que ver mucho también con el desarrollo de esa parte de autocuidado y como de pronto en algunas poblaciones contener la pandemia fue mucho más eficiente, de pronto no fue tan difícil frente a otras que fue mucho más complejo, pero que tiene que ver mucho con el contexto y con la caracterización que tienen las poblaciones. Ese crecimiento que sea inclusivo, sostenible, empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos. Entonces acá vemos, nosotros decimos empleo pleno y tiene que ver con esa capacidad que tiene el trabajo de brindarnos bienestar, ¿no? Como ahorita toda la parte de teletrabajo, de trabajo en casa, de trabajo remoto, bien nos dirá Cintia, si no es así, pues dispara toda la parte también de salud mental, ¿no? Y que tiene pues un impacto importante para todos. Otro punto que tenemos que tratar y que les he traído acá tiene que ver con algunas declaraciones de la OIT frente a la seguridad y la salud en el trabajo. Miren con esta afirmación como la máxima prioridad en el mundo. Y nos dice en la declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo, que fue en 2019, mucho antes de conocerse todo el proceso de pandemia o que se presentara esta situación, nos decía que las condiciones de trabajo seguras y saludables son fundamentales para el trabajo decente. En la cumbre mundial de la OIT sobre COVID-19 y el mundo del trabajo, y es construir un futuro del trabajo mejor, ese era su lema, nos dice que la seguridad y la salud en el trabajo es una prioridad y un desafío específico para conciliar los retos de limitar la expansión del virus, prevenir los riesgos ocupacionales en el lugar de trabajo y permitir el funcionamiento de la actividad productiva y económica. Entonces, ¿cómo le damos la continuidad en el negocio? Esto fue en julio del 2020 y eso se vio francamente pues evidenciado en cómo mantenernos de pronto en cuarentena, en confinamiento, pues tuvo un impacto importantísimo para la sostenibilidad de las empresas y cómo algunas lograron salir avantes y otras pudieron hacer en el proceso. Seguridad y salud en el trabajo es esencial en las políticas de reactivación productiva y de recuperación económica, nos dice la OIT de las Américas, este año, cuando se celebró el Día Internacional del Trabajo, el 28 de abril, nos decía, bueno, hay que darle ese eje. Y nos decía su director, Vinicio Piñero, hoy más que nunca debemos transformar nuestro compromiso en acción. Es decir, no se puede quedar solamente en el papel, en matrices de riesgo de identificación, en programaciones, en planes anuales, que de pronto a veces se nos quedan en el papel, sino que realmente lo tenemos que transformar en acción, que se tiene que llevar a cabo, que tiene que verse visible y que tiene que pues estar presente en todos los entornos laborales. Y aquí nos dice que tenemos un compromiso de un trabajo articulado y que la salud pública tiene una fuerza y toma una fuerza importantísima también para poder generar todo ese proceso, por ejemplo, en gestión de riesgo biológico con el trabajador del sector informal, donde no podemos de pronto llegar con otras estrategias que tenemos en el entorno formal, tenemos que valernos de la salud pública para llegar a estos otros entornos. Entonces, esa importancia de articular los procesos.
El decreto ley 1295 al 94, que en su artículo 59 nos menciona que todas las empresas están obligadas a adoptar y poner en práctica medidas especiales de prevención de riesgos laborales. El Plan Decenal de Salud Pública, ¿sí lo recuerdan? Que nos dice en la dimensión 8 de salud y ámbito laboral, nos menciona todas esas intervenciones sectoriales, es decir, que hacemos desde trabajo, y las transsectoriales, que hacemos desde ambiente, salud, trabajo, bueno, economía y demás, de nomás la parte de emergencias y desastres, que también tenemos que empezar a articular y a coordinar, encaminadas al bienestar y protección de los trabajadores formales e informales de la economía a través de la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables en el ámbito laboral. Entonces, aquí como nosotros empezamos también a promover ese autocuidado. La resolución también que nos menciona el Plan Decenal de Salud Pública, o que acoge el Plan Decenal de Salud Pública, también tiene otra dimensión que se las traigo y se las presento porque es importante, y es la dimensión 5 para riesgo biológico. Nos habla de vida saludable y enfermedades transmisibles, y se propone reducir la exposición a condiciones y situaciones de riesgo ambiental, sanitario y biológico en procura del acceso, integralidad, continuidad, vínculo y sostenibilidad de la atención de las situaciones o daños producidos por las enfermedades transmisibles. Y es que, como vamos a ver, muchas de ellas son enfermedades que son eventos centinela y que son eventos que deben ser reportados. No solamente se pueden quedar en la historia clínica del trabajador, sino que tienen que ser reportados a nivel nacional en el sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, tenemos una articulación muy importante con el sector salud y con toda la parte de atención desde las IPS y demás. Pero básicamente nosotros tenemos un trabajo fundamental en la promoción y prevención primaria. Y el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021, que ya está en su nueva revisión, nos menciona el fortalecimiento de la promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores. Bueno, ¿alguien más de pronto quisiera mencionar otra consideración que deberíamos tener presentes para el inicio de este módulo? Ya que hemos cursado ya varios módulos que de pronto nos puedan ayudar a reforzar esa parte. Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. Me gustaría que abrieran sus micrófonos y que habláramos, que hiciéramos ese conversatorio. ¿Alguien de pronto? Profe, buenas noches. Pues Sí, Adolfo. yo también estaba pensando que si en todos estos estándares que nos puso la resolución 319 también habrían estándares que haya que cumplir con respecto a riesgo químico, porque no me acuerdo específicamente si lo colocaron. A riesgo biológico. A riesgo ¿Sí? biológico, perdón. Sí, señor. Sí, tenemos que revisar, pero fundamental, ahorita tenemos toda la parte de reactivación. Y pues ya les voy a mostrar también toda la normatividad que tenemos en riesgo biológico. ¿Mm? Pero pues ahorita sí tenemos muchas cosas frente a riesgo biológico, y en especial todo lo que tiene que ver con los protocolos, que ya lo vamos a ir viendo poco a poco, pero estas son como el marco general. Muchas gracias, Adolfo. ¿Alguien más? Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias, Adolfo, por tu participación. Bueno, entonces ya vamos a dar acá inicio. Alguien que me cuente para ustedes si recuerdan riesgo biológico, agente biológico, ¿les suena de pronto esos conceptos? ¿Alguien? Steven. Buenas noches a todos, buenas noches, profesora, ¿cómo está? Bien, gracias. Eh, pues, profe, en cuanto al riesgo biológico, pues como son todos estos agentes de la naturaleza, tanto malignos
como benignos, pues hay muchos agentes reactivos, también agentes, pues agentes de la fauna y flora, por así decirlo, pues que a medida que va pasando el tiempo, pues hemos experimentado pues como conejillos de indias en nosotros mismos en el principio de los tiempos y ya después pues fuimos como limitando esa conducta, por así decirlo, y hemos estado pues probando pues con nuestros semejantes seres vivos, por así decirlo, los animales. Ujú, muy bien. Por aquí Adolfo nos dice, un agente biológico viajante es un organismo como una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, una toxina con la capacidad de afectar de manera adversa a la salud de los humanos en diversos modos. Bueno, Wikipedia nos dio un concepto aproximado. Muy bien. Muchas gracias, Steven. Y tienes toda la razón. O sea, con agente biológico, pues viene desde el principio de la humanidad, desde el inicio de la vida, ¿cierto? Entonces, pues hemos estado en contacto con ellos todo el tiempo. Ahora es cómo hacemos para que ellos no causen ese efecto, como lo menciona Adolfo, ¿no? ¿Alguien más de pronto? Blanca, microorganismo. ¿Y qué es un microorganismo? A ver, ¿quién me cuenta por allá de biología? Los organismos que se pueden ver por el microscopio. Sí, pero tan pequeños que solo los podemos ver a través del microscopio. ¿Y eso tendrá algún impacto o tendrá alguna relevancia para nosotros en seguridad y salud en el trabajo que estemos trabajando con microorganismos que se ven a través del microscopio? Bueno, les dejo esa pregunta ahí para que ustedes la tengan presente. Blanca Cecilia nos dice cualquier microorganismo, incluyendo aquellos genéticamente modificados, los cultivos celulares, endoparásitos susceptibles de originar cualquier tipo de enfermedad, infección, efectos alergenos, tóxicos y cancerígenos. Cintia nos dice esta relación con los microorganismos que se encuentran en el contexto laboral y que pueden afectar la salud de los trabajadores. Muy bien, Cintia. Entonces, voy a presentarles y vamos a empezar a aclarar algunos de los conceptos. Hay otros que los vamos a trabajar a medida que vayamos mirando ya las enfermedades para que no nos cueste trabajo la comprensión de los. ¿Ven ustedes mi pantalla? Sí, señora. Sí. Bueno, entonces tenemos el riesgo biológico y vamos a ver todo lo relacionado con la promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores con exposición a este riesgo, ¿no? Entonces, primero, ¿recuerdan qué era riesgo? Por allá, de los conceptos primeros. ¿Quién se anima? Que veíamos la diferencia entre riesgo y peligro. Profe, no es la probabilidad. Sí, te estoy escuchando. No Se es te la fue el audio. probabilidad de que ese peligro. ¿Hola? Sí, te escuchamos, Ana María, sí, te escuchamos. Ok, no es la probabilidad de que ese peligro pues genere una consecuencia o tenga una ocurrencia de accidente Muy o de bien. enfermedad laboral. Es la combinación de la probabilidad, ¿cierto?, de que se dé y la consecuencia de, de estar en exposición a una fuente de peligro, a un peligro, ¿cierto? Es la probabilidad. ¿Qué tanta probabilidad tengo yo? Y la consecuencia, ese sería el riesgo. Entonces ahí empezamos a hacer la valoración y la evaluación del riesgo, ¿no? Riesgo biológico, agente biológico y patogenicidad son algunos de los conceptos que en esta primera parte vamos a estar abordando. La guía para las empresas con exposición a riesgo biológico de 2018, las que les estaba hablando, la República de Colombia, aquí, publicadas por el Ministerio de Trabajo, nos menciona o nos da una definición de riesgo biológico como esa probabilidad que tienen
Las personas, cualquier individuo, nos dice cualquier individuo, de adquirir una infección, alergia o toxicidad a una exposición a material biológico durante la realización de alguna actividad, incluida la laboral. O sea, todos los seres humanos estamos expuestos a riesgo biológico de una u otra forma. Y en nuestros entornos laborales también. Entonces, es esa probabilidad que tenemos y esa consecuencia sería el impacto, la gravedad que pueda llegar a tener cada uno de los efectos en la salud de las personas. ¿Y qué es un agente biológico o peligro biológico? Nosotros lo vamos a encontrar en alguna literatura como peligro biológico. Entonces nos dicen, como ya lo hemos visto también a través del chat, aquel organismo o microorganismo, incluyendo aquellos que han sido modificados genéticamente, sus partes o derivados, los cultivos celulares, las sustancias producidas por los organismos, que muchos de ellos tienden a producir toxinas, y las toxinas que ellos producen pues son los que nos producen el efecto negativo en la salud. Son capaces de producir infección, alergia o toxicidad en humanos, animales u otros seres vivos. En tener o cumplir con algunas características, o va a depender de algunas características que tienen que ver con la concentración, con un ambiente propicio. Por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis tiene que cumplir con una serie de requisitos y un ambiente propicio para que pueda llegar a darse la enfermedad. Un hospedero susceptible, y vamos a abordar algo sobre susceptibilidad del huésped, que es importantísimo para nosotros en seguridad y salud en el trabajo, y la vía de entrada, que tienen que ver con algunas de las preguntas que ustedes hicieron en esta primera parte. ¿Alguien me quisiera contar la diferencia entre bacterias, virus, hongos, parásitos, que son algunos de los microorganismos, porque tenemos millones de microorganismos de nuestro entorno? Entonces, ¿alguien se acuerda por allá de biología? ¿O alguien de salud nos quisiera ayudar por ahí? No los voy a molestar mucho con todo esto de la estructura de las bacterias y demás, porque se nos pone complejo. Pero quiero que miren las imágenes. ¿Encuentran ustedes diferencias? Y ya después vamos a ir ahondando. Pues, profe, digamos que el ADN de cada ser vivo es diferente, ¿no? Sí, muy bien. Ok, muy bien, Laura. Entonces aquí, pues ellos tienen esa parte de ADN, aquí las bacterias tienen, los virus también, ¿no? Aquí vamos mirando los parásitos. Adolfo. A ver, aquí encontré algo. Los gérmenes se refiere a las bacterias, virus y hongos, microorganismos que pueden causar enfermedades. Las bacterias son unos organismos unicelulares diminutos que obtienen sus nutrientes del ambiente que viven. En algunos casos ese ambiente será el cuerpo de su hijo o de otro ser vivo. Los virus son incluso más pequeños que las bacterias. No son ni siquiera células completas, son solo material genético, DNA o RNA empaquetado dentro de una cubierta. Ahí miren, entonces les estoy mostrando. Los hongos son organismos multicelulares parecidos a las plantas, que obtienen los nutrientes de las plantas, los alimentos, los animales en ambientes húmedos y cálidos. Los protozoos son organismos unicelulares como bacterias, pero son más grandes que las bacterias y contienen un núcleo y otras estructuras celulares, lo que los hace más parecidos a las células de las plantas y los animales. Muy bien. ¿Y los parásitos? A ver. Miren, eso suena un poquito enredado, ¿cierto? Es un poquito enredado. No les voy a decir que no. No les voy a decir que no. Pero miren, yo quiero que lo veamos de la forma más práctica. Y es que es reconocer que cada uno de estos microorganismos tiene una estructura muy diferente. Y que debido a esa misma estructura,
la forma en que ellos hacen sus procesos de transmisión, de incubación y demás, como lo vamos a ver, pues también son diferentes. Y el tratamiento, no todos son malos, no todos son buenos, es decir, no todos producen enfermedad. Por ejemplo, nosotros tenemos, pues, ¿dónde vemos los hongos? Generalmente cuando se nos daña la comida, ¿cierto? Y decimos, ah, le salió el hongo. Pero hay otros muchos que nosotros vemos que a partir de ellos, por ejemplo, se han creado medicamentos o que hemos tenido una serie de procesos que a través de la transformación tecnológica y demás, pues nos ha llevado también a beneficios. Y tenemos que empezar a mirar que cada uno de ellos son muy diferentes, su tratamiento es diferente. ¿Por qué a mí no me sirve un antibiótico cuando yo tengo una gripa y que me la produjo un virus? Porque los medicamentos han sido diseñados para cada estructura de cada bacteria. Incluso entre los mismos antibióticos son muy diferentes y vamos a hablar un poquito de eso, el impacto, porque la parte, por ejemplo, de resistencia antimicrobiana es un tema muy fuerte que está en este momento y que nos está trayendo enfermedades emergentes como la tuberculosis, donde tenemos muy pocas posibilidades de tratamiento porque estos amigos se vuelven resistentes y crean unos procesos donde ellos mutan y hacen resistencia a muchos de esos medicamentos. Ellos nos llevan un montonón de tiempo de avance, mientras nosotros estamos intentando a través de la ciencia encontrar de pronto mejores tratamientos. Entonces, como tenemos tan pocas, tenemos limitación en los tratamientos más bien, y posibilidades terapéuticas y farmacoterapéuticas, es decir, de manejo de los medicamentos, pues es muy difícil que de pronto podamos llegar a tener tratamientos efectivos en un momento dado. Miren, nomás con el virus, con el COVID, no lo conocíamos, no sabíamos cómo es esto, y pues el uso de la vacuna se dio mucho tiempo después. Y bueno, esto tiene una serie de procesos y ustedes saben que eso pasa por mucho tiempo antes de sacar de pronto un fármaco y demás. Entonces aquí nos queda una tarea importantísima y es más bien cómo hacemos nosotros para protegernos y para hacer esos procesos de autocuidado en un momento dado, cómo protegemos a nuestros trabajadores, cómo generamos esos procesos, esas condiciones seguras en el trabajo, cómo promovemos actos y prácticas seguras en el trabajo, cómo promovemos también el que podamos tener no solamente esas prácticas en el trabajo, cómo eso va a impactar incluso en mi casa, porque si yo estoy contaminada, puedo llegar a contaminar a mis seres amados y ellos pueden desarrollar la infección. Puede ser que yo no desarrolle la infección, pero sí un ser amado, ¿cierto? Entonces, mire el impacto que tiene, que no es solamente en el entorno laboral, sino también comunitario, o cómo yo también me puedo contagiar en un entorno comunitario y lo puedo llevar a mi entorno laboral, a mi entorno familiar. Entonces, es una cadena que necesita de una responsabilidad de todos los sectores, no solamente el sector trabajo. Obviamente hay tenemos unas actividades laborales que pues tendremos que generar o tener como prioritarias en ese proceso. Entonces, más allá de todo esto, pues sí se necesita saber la estructura y demás, porque por ejemplo el lavado de manos funciona para el virus, porque el lavamanos me funciona para todos, ¿cierto? ¿Por qué me puedo tomar aquí, no me puedo tomar un antibiótico por el virus, no me va a servir? Porque si tengo una infección y me toca tomarme el antibiótico, me toca cumplir con todo el tratamiento, porque si no cumplo con todo el tratamiento, pues esta señora bacteria va a hacer su mutación y ya cuando yo vaya a tomar ese medicamento ya no me sirve porque ella ya lo reconoce y entonces ella ya me lleva un montón de ventaja. ¿Es o no es así, doctor Francisco? Perdón, profe, se me perdió el micrófono. Sí, sí, señora, sí, lastimosamente no es solamente el que no cumplan el tratamiento, sino la automedicación, que también contribuye a esa resistencia bacteriana que nos tiene tan complicados actualmente.
Sí, así es. Entonces, después vamos a hablar un poquito de eso porque también nos tocan los entornos laborales, necesitamos eso. A veces nosotros como grupo decimos, somos redes de apoyo, ¿no? Y uno pasa mayor tiempo en el trabajo y uno dice, ay, mire, es que tengo como, no sé, como una gripe y uno en ese tema de la automedicación le dice, a mí me funcionó la amoxicilina, tómese la amoxicilina que esa le sirve. Y resulta que todos somos diferentes y que de pronto el proceso que tenga esa persona de enfermedad sea diferente al que yo tuve. Y eso pues tiene mucho que ver. Ahí hay unas restricciones frente a la venta, por ejemplo, de antibióticos en este momento. E incluso a nivel hospitalario, no cualquier persona puede formular cualquier antibiótico porque también tiene como una serie de restricciones justamente como estrategias para prevenir la parte de resistencia antimicrobiana, porque es que lo más angustiante es que muchos, vuelvo y les repito, muchos de los microorganismos se están volviendo resistentes y tenemos enfermedades de origen laboral como la tuberculosis, que no tenemos muchas estrategias farmacológicas de tratamiento. Entonces, eh, esto vamos a ir analizando a medida que vayamos viéndolos, vamos a ir analizando algunas características de algunos de estos agentes biológicos y que nos permitirá de pronto una mejor comprensión. Me gustaría escuchar a los demás un aporte, cómo ven ustedes esta parte de los agentes biológicos de su perspectiva profesional. Por ejemplo, Carolina, si me escuchas, tú desde el comercio internacional, ¿cómo analizas esta situación de los agentes biológicos? Pues Es un tema nuevo para ti? ¿Lo habías escuchado antes? no, pues sí, obvio, eso se escucha, es muy común escuchar de los virus, de las bacterias, sí, sí tengo así como, sí, obviamente he escuchado de eso, pero pues a nivel de mi carrera como tal, pues más bien yo lo pondría en práctica en la parte de la empresa, de la fábrica. Allá sí, sí de pronto sí se ve expuesto al tema de los virus, que en este momento es fundamental la protección. Desde que inició obviamente lo del COVID, se han tenido que incrementar todo lo de protección personal, el autocuidado para evitar precisamente los virus. Eh, La contaminación, ¿no? La transmisión de un... lo de bacterias, sí, señor. Muy bien, Carolina. Y María Fernanda, desde la ingeniería ambiental, cuéntame. Pues yo inicialmente ya había puesto en la primera actividad como la foto de un relleno sanitario, porque siento que es como lo más visible, pero también uno se pone a pensar y supongamos todo en la parte de plantas de tratamiento, pues ahí está la parte de laboratorio donde tienen que agregar aditivos y demás químicos, entonces es como que uno de pronto deja riesgo biológico de últimas porque a veces no es tan visible, como estamos hablando de microorganismos, pues no es un riesgo que uno esté viendo muy directamente, muy explícitamente. Muy bien, dijiste una palabra importantísima. No es visible precisamente porque son invisibles, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos generalmente toda la identificación de peligros, para nosotros es fácil ver que de pronto la persona no está bien sentada, que tiene dificultad para mirar, no sé, el computador, que está lejos, que le queda lejos algo, que tenemos el cable atravesado, que está fumando en un área que dice no fumar y resulta que en esa área se puede generar chispa. Empezamos como porque somos muy observadores, ¿cierto? Nos hemos vuelto los especialistas, debemos ser muy observadores, pero de pronto en riesgo biológico, como no lo vemos, pues no lo tenemos dentro de nuestra percepción. Y miremoslo nomás en nuestro entorno. ¿Cuándo usamos adecuadamente el tapabocas? ¿En qué momento? ¿Cuáles fueron los momentos, digamos, más críticos en los que usamos bien el tapabocas, en que salíamos, digo yo, casi como astronautas, ¿no? Porque no sabíamos cómo era el proceso de transmisión del virus, ni si eran los objetos, no conocíamos mucho porque era una pues, enfermedad emergente, nunca la hemos tenido en esta proporción. Entonces, en ese momento, todos los medios de comunicación hablaban y hablaban y hablaban del virus. No lo veíamos, no vemos el virus, no lo vemos, ¿cierto?
él. Y entonces, ¿qué nos llevaba a nosotros a usar los elementos de protección personal? Que de pronto lo que decían en las noticias nos llevaba a hacer el uso de los elementos de protección personal. De pronto que habían muchos contagiados o que habían muchas camas o que no habían camas UCI. ¿Qué era lo que más nos llevaba, creen ustedes que nos llevaba a ese proceso de usar los elementos de protección o de cumplir con el mandato del aislamiento? Marcela. Pues era básicamente el miedo que había de contagiarse o de precisamente terminar en una cama UCI. Ujú. Precisamente por todo el manejo que se le dio por los medios de comunicación. Muy bien. Luis Eduardo, muchas gracias, Marcela. Así es, o sea, tenemos, los medios de comunicación nos decían tantas camas, entonces ya como que uno siente el miedo y la angustia, más de la cantidad de información que ya era tóxica, ¿no? Bueno, pues, Luis Eduardo. bueno, pues relacionado a lo que dice ella, pues la forma de contagio, ¿no? Entonces yo creo que por eso todo el mundo empezamos a utilizar el tapabocas. Es que en este momento, pues los índices de contagio han disminuido y pues varias personas han bajado la guardia. Ujú. Que ha sido eso. Muy bien, sí, Luis Eduardo, muy bien. Profe. Luis Carlos. Javier. Javier. Profe, lo que sucede es que tal vez la misma pandemia hizo visible el riesgo biológico, ¿sí? Ya que nosotros no, como lo está diciendo la profe, no teníamos cómo medirlo, o de pronto era muy difícil porque no se ve. Entonces lo que sucede es que la pandemia nos llevó a mostrarnos la importancia del autocuidado que siempre se manejaba desde salud pública, con nuestras promotoras hablando del lavado de manos y hasta el uso preciso del mismo tapabocas. Hasta que se presenta la pandemia es cuando nosotros verdaderamente vemos la importancia del uso del tapabocas y del lavado de manos, ¿sí? Ya después de que aparece el COVID. Entonces tal vez ese es el problema, porque lo que hizo la pandemia fue mostrarnos la importancia que tiene el autocuidado, que a lo largo del tiempo nunca se le tomaba como la relevancia, ya que se le hacía como muy fácil que el cuento de las promotoras de salud decir que teníamos que bañarnos las manos antes y después de comer, antes de salir del baño. Era muy leve ese tema, no nos calaba hasta que tuvo que presentar este tema de pandemia para verdaderamente caer en cuenta que dentro del entorno que vivimos estamos muy expuestos a todo este tema de virus, profe. Muy bien, Javier, sí, muy bien. Mira que esa parte de salud pública pues está de la mano y vamos a ver que realmente pues en riesgo biológico tenemos muchas cosas que hacer, pero lo fundamental aquí va a tener que ver con el autocuidado y con las medidas de precaución estándar, que serán aquellas que nos van a permitir mantenernos seguros en nuestros entornos laborales. Pero ese autocuidado entendido como que lo interiorizamos, ¿no? Porque a veces decimos, sí, lavado de manos, pero hay un concepto en este momento y es el lavado de manos consciente, el uso de tapabocas consciente. No es fácil, no ha sido fácil. De pronto para salud, ya de una u otra forma, como seres humanos venimos adaptándonos, ¿cierto? Somos seres adaptativos y uno termina por acostumbrarse al uso. Pero si nosotros vamos a ver de pronto el uso consciente, como que no puedo respirar, entonces dejo un poquito de la nariz descubierta con el tapabocas, no queda completamente cubierta, sino descubierta, porque no me siento ahogado, no puedo respirar. Esas cosas tenemos que aprender, de esa manera nos toca empezar en esos procesos de autocuidado, a mirar cómo hago que mi cuerpo, mi organismo, mi cerebrito, el chip, empiece a cambiar y pues que tengo que usarlo bien, porque si yo dejo mi nariz expuesta, pues realmente no estoy haciendo mayor efecto, ¿no? Y vamos a verlo por qué. Ahora, si yo tengo, si para hablar con la otra persona, como el tapabocas me disminuye, no sé si ustedes lo han visto, pero creo que, por ejemplo, no sé si hoy estoy gritando, pero generalmente hemos tendido a subir el tono de voz. Y ahí viene otro riesgo articulado que tiene que ver con el manejo de voz, ¿no? Cómo hemos empezado a subir el tono de voz, porque el uso del tapabocas, pues,
me impide de pronto que me escuchen o que me sea claro lo que estoy hablando, entonces el proceso de comunicación se ha dificultado, y para facilitar ese proceso de comunicación, cuando estoy justo al frente de la persona para hablarle que me entienda, yo me retiro el tapabocas para hablarle. Entonces, ahorita que vamos a empezar a meter los modos de transmisión y demás, vamos a empezar a ser consciente de eso, porque es que son estrategias que parecen muy sencillas, pero que realmente tienen unas características que cumplirse. Que de pronto se me escurre el tapabocas y entonces yo cada rato me lo estoy molestando. ¿Qué pasa con la parte externa del tapabocas? ¿Qué pasa con mi mano cuando toca la parte externa del tapabocas? Mi mano queda contaminada, entonces mi mano inmediatamente pues yo me tendré que ir a lavar las manos, ¿cierto? Todo ese proceso tiene que ser consciente, pero nosotros pues estamos en el proceso todavía, de pronto hace un tiempito éramos como más, de pronto más estrictos, sin embargo llega un punto donde a veces la población se cansa, y eso mismo le puede pasar a nuestros trabajadores, estar 5, 6, 7, 8 horas con el tapabocas, con los guantes, pues son procesos que dificultan, pero nos toca mirar riesgo-beneficio y ver qué estrategias podemos encontrar para momentos podernos, por ejemplo, quitar el tapabocas. Entonces, personalmente, cuando yo me siento fatigada, cuando yo siento que necesito quitármelo, pues yo voy a un área donde considero no tengo mayor exposición y podría llegar a hacer el proceso de retirarme el tapabocas, respirar un poquito de aire y volver a colocármelo. Pero todo ese proceso hay que empezar a hacerlo, ¿no? Luis Carlos y María Fernanda. Luis Carlos. Pues complementando lo que dice el compañero Javier, yo me acuerdo alguna vez hablando con un biólogo y con un gestor cultural, también decían que los cambios que necesita la sociedad deben ser desde la parte celular como tal. Más que todo esa que nosotros tenemos un modo de crianza en donde, por ejemplo, el papá entró al baño y no se lavó las manos. La típica, un mecánico que está arreglando el carro, le llevan, no sé, un desayuno, un almuerzo, y se va a desayunar o almorzar sin lavarse las manos. Se limpian con la toallita. O se limpian con la toallita, que esa toallita tiene más grasa que quién sabe qué. No solo grasa. Y cualquier cantidad de bacterias, hongos, parásitos, bueno. Y es más que todo es eso, es ya a raíz del COVID, ya empieza como a tener esa programación celular de decir, oiga, tengo que lavarme las manos, oiga, tengo que usar el tapabocas porque hay un virus en el aire circulando que si no me cuido me puedo morir. Porque ese miedo que infundaba, y no solamente eran los medios de comunicación, radio, televisión, también cualquier influencer con retos pendejos que se ponían a hacer, que mucha gente los seguía y los hacía, y tuvieron sus contagios, y más de uno murió por eso. Entonces, es más que todo, mi punto va a una reprogramación celular desde quitarnos ese chip como tal, como tú dices, y meternos el de la cultura de autocuidado. Muy bien, de la cultura del autocuidado y de hacer visible algo que no podemos ver, ¿no? Que son estos microorganismos. Los medios de comunicación ya no están en la primera página, de pronto ahorita que han empezado a subir nuevamente los contagios, pues pueden volver a hablar, pero si no hablan los medios de comunicación, pareciera que en el imaginario colectivo queda que no está el virus, y pues realmente pues él sigue ahí, él está presente, nosotros somos quienes nos debemos proteger, y aquí es donde se hace todo el proceso de autocuidado, de promoción de la salud y de prevención primaria. Ya cuando se nos presenta la enfermedad, entonces sí seguimos con lo demás, como lo vamos a ver luego. Entonces, la invitación es a que miremos, tenemos todos estos microorganismos, a ver si no somos conscientes. Adolfo nos dio una pequeña cátedra de biología, ¿cierto? Y es muy complejo. Si nosotros vamos a estudiar microbiología, es
es un mundo apasionante, es otro mundo, pero es apasionante y conocer de ellos es muy interesante porque además uno ve que ellos sí le llevan a uno muchos años luz de, de camino y que pues tenemos que conocerlos para ver cómo convivimos con ellos sin que generen ese daño. También adicional a lo que manejamos generalmente o que tenemos en nuestro concepto de bacterias, virus, hongos, parásitos, también tenemos algo que se viene manejando y que se ha empezado a conocer, que son los priones, que son proteínas sin ácidos nucleicos y que se ven así como entorchaditas como ustedes las ven. También está todo lo que tiene que ver con microorganismos modificados genéticamente y cultivos celulares, y que esto pues tiene que ver muchísimo con el sector de biología moderna y de todos estos laboratorios que trabajan en farmacéuticas, en investigación, que pues tienen una alta exposición a este tipo de microorganismos. Y como lo mencionaba Steven, pues nosotros hemos convivido con ellos desde el principio de los tiempos, y desde la historia del ser humano siempre ha estado presente todos los microorganismos. Millones y millones y millones de ellos están. Incluso pues nosotros tenemos muchos de ellos en nuestro organismo. Nosotros tenemos millones de microorganismos en nuestro cuerpo, que nosotros no los veamos, que no los hagamos tangibles, no quiere decir que no estén. Y no todos ellos nos hacen mal. Nosotros tenemos flora, es algo que se conoce como la flora bacteriana normal o microbiota, que es ese conjunto de microorganismos que se localizan de manera habitual en distintas partes del cuerpo, que conviven en el huésped sin causar enfermedad. Entonces, por ejemplo, aquí nuestro intestino tiene cantidad de estos microorganismos, algunos de ellos, por ejemplo, están lactobacillus, que también nos ayudan en los procesos de digestión y que tienen una serie de importancia en el proceso de salud de la persona. Entonces, por ejemplo, en piel tenemos el estafilococo epidermidis, tenemos muchos microorganismos que están en nuestra piel, que conviven con nosotros, que conviven en nuestro cuerpo y que tienen unas funciones importantes. De hecho, cuando nosotros, por ejemplo, ya te doy la palabra, Cintia, cuando nosotros tenemos una enfermedad diarreica por un medicamento, por antibióticos que generalmente dañan mucho la flora intestinal, nos dan otros medicamentos para ayudar a reconstruir esa flora, ¿no? Y aquí es importante cómo esta flora natural también puede verse afectada y alterada con el uso de algunos otros elementos. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, nosotros el lavado de manos es importante y de pronto pues el alcohol glicerinado y demás también, pero en primer lugar está el lavado de manos? Pero no podemos nosotros reemplazar el lavado de las manos solamente con alcohol gelado, con soluciones alcoholadas para hacer la higienización de manos, porque en últimas podría llegar en algún momento, y quisiera escuchar a las personas de salud, a quienes saben del tema, podría llegar en algún momento también a alterar la flora normal de nuestra piel. Tienes la palabra, Cintia. ¿Me escuchas, profe? Sí, claro y fuerte. No, pues quería agregar pues de forma muy interesante el intestino alberga también muchos neurotransmisores que están relacionados o bueno, se comunican de igual manera con el cerebro. De hecho dicen que el intestino es como el segundo cerebro del ser humano porque también, pues como te decía, tiene muchos neurotransmisores, dentro de ellos la serotonina, que es como la que se encarga de regular todo nuestro sistema emocional. Entonces, de hecho ahí el intestino segrega casi que el 95% de la serotonina. Entonces, es muy interesante pues todo lo que mencionas, y de hecho hay unos estudios, creo que en California, que están utilizando probióticos en personas con depresión porque crean también como una sensación de tranquilidad en pacientes con estrés y con depresión. Mejoran toda la parte de esa flora bacteriana que se necesita, por ejemplo, porque nos dicen que
hay que consumir los probióticos y bueno, le dan a uno para proteger esa flora intestinal también, que es importante. Incluso muchos de ellos tienen una función desde el punto de vista de inmunología, es decir, de las defensas del cuerpo, de la barrera que nos defiende, por ejemplo, en piel, para evitar precisamente esa invasión de microorganismos que causan enfermedad, que son los microorganismos patógenos porque causan enfermedad. Bueno, ¿qué variables entonces, hablando de patogenicidad, vamos a considerar? Y vamos a definir la patogenicidad como esa capacidad que tiene un agente infeccioso, un agente biológico infeccioso, de producir enfermedad en un huésped susceptible, ¿cierto? Entonces, ya posteriormente vamos a hacer un trabajito que nos va a permitir hablar un poquito más sobre la susceptibilidad del huésped y que para nosotros es fundamental cuando nosotros estamos haciendo toda la parte de los exámenes de ingreso. Es importante mirar toda la parte del sistema inmunológico de nuestras personas, de la comorbilidad. Bueno, hay una serie de factores que nosotros tenemos que tener en cuenta que son importantísimos, que no solamente dependen del médico laboral, sino que va a depender también de cómo nosotros desarrollamos todos los procesos de control del riesgo también y cómo de pronto en algunas personas pues vamos a tener determinadas medidas de intervención que vamos a tener que tener presentes, ¿no? Miren cómo, por ejemplo, ahorita en COVID hay unas características de determinadas personas, la edad, procesos de inmunosupresión, procesos de cáncer, comorbilidades previas, enfermedades autoinmunes, enfermedades de origen respiratorio, vías respiratorias como el EPOC y demás, que se van aunando a uno y otro factor y que hacen más susceptible a esa persona, ¿no? Entonces veíamos, por ejemplo, porque en personas, por ejemplo, con hipertensión o con determinadas enfermedades cardiovasculares, también se necesitaba un manejo especial o unas características especiales dentro del manejo que tenemos del virus. Y asimismo, no solamente con COVID, sino con muchos otros virus, virus, bacterias, hongos, parásitos que vamos a tener en cuenta. No hemos hablado, ahorita solamente tenemos en nuestro medio ya una cantidad de sobreinformación de COVID-19 y casi que hemos desatendido otras. Por ejemplo, cuando hemos vuelto a hablar de dengue que está presente y que tenemos que estar también muy alertas frente a dengue, frente a malaria, frente a leishmaniasis, frente a otros. Una época en que tuvimos mucho que ver también con Zika. Entonces, miren que va como que van pasando esos momentos, pero hay algunas, por ejemplo, que son endémicas en nuestro país, como es el dengue, que tenemos que tener cuidado, que están inmersos todos entornos laborales en los que vamos a tener que estar muy alertas, porque a veces cuando le damos atención solamente a uno, desatendemos otras. La ventaja es que muchos en riesgo biológico, muchas de las condiciones de las intervenciones que hacemos, pues aplica no solamente para un agente biológico, sino es más macro, ¿no? Entonces eso también es importante. El lavado de manos es una intervención no solamente en entorno laboral, el lavado de manos es una intervención de promoción de la salud y autocuidado. O sea, así como bien nos mencionaba Luis Carlos, el lavarme las manos viene desde los patrones de crianza, ¿cierto? Desde que ya me siento, por ejemplo, personalmente, yo siento cuando yo trabajaba en la unidad de cuidado intensivo, yo tenía que bañarme muchas veces porque yo sentía las manos sucias. Después, cuando estuve la oportunidad de hacer parte de los comités de infecciones y demás, ya iba mirando y analizando también la percepción de los trabajadores frente a infección. Entonces, el hecho de ya un momento en que uno dice, así no las vea, yo siento mis manos sucias, como que las siento diferentes, tengo que ir a bañármelas. Entonces, son procesos que se van a ir dando poco a poco. Dentro de esas variables a considerar, tenemos que analizar el tipo y las características del agente biológico, que ahí sí ya entramos a analizar mucho más la característica, de la estructura, de la forma de transmisión y demás de ese agente biológico. La existencia de diferentes cepas de un mismo agente biológico, como nos ocurre con COVID, ¿no? ¿Cuántas cepas llevamos con COVID? Están como 10 más o menos. La alfa, la delta. La delta, sí.
que la que nos tenía así era como la delta, ¿no? Tenía que ya... ¿Sí? Creo que se te cerró el micrófono, Adolfo. Sí, de mi parte, pues yo he visto como 4 cepas, pero sí no tenía identificado que fueran 10. Si tenemos más, después les voy a mostrar, pero que no se han dado en todas las partes, ¿no? No se han dado en todos los lugares. La distribución geográfica no ha sido a nivel mundial, sino en determinadas áreas geográficas, que es otra de las variables a considerar, esa distribución geográfica, cómo se da. El considerar el reservorio donde vive, si se multiplica el agente infeccioso, ya sea el ser humano, animales o plantas, el modo de transmisión, que es clave para establecer estrategias de prevención y control, pues todos son claves en el momento que nosotros vamos a establecer esos procesos de control. El periodo de incubación, que es ese intervalo de tiempo que transcurre entre la exposición a un agente biológico y la aparición de las primeras manifestaciones de la enfermedad, los síntomas, ¿cierto? Los signos y los síntomas. La capacidad de supervivencia y desplazamiento del agente biológico. Entonces, por ejemplo, acá les traigo esos ejemplos con el virus de VIH, que es frágil, se inactiva por calor a 60 grados o a pHs inferiores de 7.1, es decir, en ambientes muy ácidos. La legionela, que puede soportar meses en conductos de agua. De hecho, muchos de estos microorganismos ellos son guerreros, son supervivientes, viven y han vivido y se han mantenido en el ambiente, incluso en los ambientes más inhóspitos, a las temperaturas que, mejor dicho, nadie diría que es posible que sobreviva algo, pero se han mantenido. Entonces, esa también es una característica importante que tienen los microorganismos. Otro ejemplo, el carbunco, que es en forma de esporas, que es como la forma más microscópica de las bacterias y que ellas sí tienen muchísima facilidad de sobrevivir y de tener supervivencia en ambientes extremos. Resiste durante años en campos donde pastaron animales infectados, por ejemplo, que tiene que ver mucho con todo el manejo de cárnicos y demás. Ya cuando empezamos a hablar de exposición a riesgo biológico, este se produce por la presencia de agentes biológicos en los diferentes entornos, pudiendo distinguirse en 2 grandes categorías. Entonces, nosotros hablamos aquella que es de uso intencional y aquella de uso no intencional. Entonces, esa exposición intencional es la que directamente con el trabajo, que manipulan pues estos agentes biológicos de una u otra manera. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, de las que ustedes conocen? Ya mencionamos algunas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con salud, con residuos hospitalarios, con manejo de residuos de todo tipo, con aguas, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otras actividades creen que tienen que manipular directamente agentes biológicos? O que tienen una exposición directa. Los laboratorios donde se experimenta y se realizan las vacunas y también se crean los fármacos. Muy bien, en los laboratorios de microbiología, en los laboratorios de patología, ya vamos a ver esa parte también. Y en el uso no intencional son esos casos en que la exposición es incidental al propósito principal del trabajo, es decir, nosotros no deberíamos tener contacto, pero un agente biológico sí tuvo contacto con nosotros y nos contagiamos. Un claro caso es el compañero que llegó con gripa, ¿cierto? Y todos resultamos contagiados. O al que le dio amigdalitis y si no tuvimos las precauciones, entonces también todos contagiados. O de pronto en manipulación de alimentos, algún alimento contaminado que consumimos todos en el ambiente laboral, pero pues tenemos exposición con el agente biológico, pero sí fue un agente biológico el que nos produjo de pronto una gastroenteritis, ¿sí? Una intoxicación alimentaria masiva, por salmonela, por Escherichia coli, por bueno. ¿Sí? En esos casos, ese es no intencional, es decir, no tenemos
por el propósito principal de nuestra actividad económica, del trabajo que desarrollamos, no es la exposición directa, pero podría llegarse a dar. ¿De pronto conocen algunas otras situaciones de no intencional que se pueda llegar a contagiar nuestro trabajador? Pues, profe, nomás con el mismo saludo de mano. Muy bien, con el saludo de mano ya ahí nos podemos contagiar sin que sea necesariamente que yo tenga que tener un manejo directo con fluidos corporales o agentes de tipo biológico, ¿no? Entonces esos son los dos tipos de exposición que en este momento nos muestra la Organización Mundial de la Salud y la OIT. Vamos a ver qué actividades laborales tenemos con exposición a agentes biológicos. Entonces aquí tenemos, se me ha pasado uno. Tenemos los trabajos relacionados con la prestación de servicios a la salud humana. Entonces tenemos los centros de salud, las pequeñas IPS, las clínicas, hospitales. Y aquí, por ejemplo, en los centros de salud y las unidades de atención básica, tenemos que tener también en cuenta que esa exposición a agente biológico está presente, porque a veces nosotros pensamos, y lo digo desde el sector salud, que el hecho que hagamos consulta externa no tenemos el mismo riesgo que si estamos en una unidad de cuidado intensivo. Sí, de pronto tenemos un riesgo diferente, pero el agente biológico también está presente. No es lo mismo, pues, un trabajo en consulta externa, de pronto un servicio de urgencias. Sí tenemos ahí una diferenciación, y de hecho en salud hay esa diferenciación en la exposición del riesgo, que la vamos a ver más adelante, pero tampoco es obviar que no tenemos la exposición. Sí tenemos un nivel más bajo que en otras áreas, pero sí lo tenemos. En clínicas, hospitales para población humana, en trabajos en centros de producción de alimentos, en actividades en las que existe contacto con animales o con productos de origen animal, consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos todos aquellos que tienen también que ver con toda la parte de manejo de anatomía o de patologías. Entonces aquí tenemos todos los laboratorios de patología, que pues ellos manejan todas las muestras que se les envíen, tanto humanas como de animales, porque también se maneja la parte de patología en la parte veterinaria. Entonces, estos trabajos importantes también. Laboratorios clínicos, donde se procesan muestras y demás. Acuérdense que en el laboratorio clínico se procesan todo tipo de muestras, fluidos corporales y demás, sangre y demás. Laboratorios clínicos veterinarios de diagnóstico y de investigación, con exclusión de los laboratorios de diagnóstico microbiológico, o sea, los de laboratorios clínicos veterinarios, pero pues también tenemos ya una parte de lo que es microbiología, que de hecho tenemos un manual especial para todo lo que es microbiología. Trabajos en unidades de eliminación de residuos, como nos hablaba María Fernanda, las actividades en las que exista contacto con personas enfermas o no, o con su sangre y otros fluidos biológicos. Nosotros tenemos una regla a nivel de salud, y es que fluidos, sangre y fluidos corporales se consideran como alto riesgo. Es decir, nosotros no podemos decir que un bebé, que yo voy a hacer una punción a un bebé, le voy a sacar sangre sin guantes porque él es un bebé, y entonces pues yo creo que él no tiene nada, no está contagiado de nada. Pero como norma de seguridad y norma estándar, una práctica segura es considerar a todas las personas y todos los fluidos y sangre como de alto riesgo. Entonces, todos los procedimientos se deben realizar con todas las medidas de seguridad y con todas las prácticas de seguridad. En estas actividades en las que exista contacto con personas o con sangre o sus fluidos, tenemos policía. ¿Por qué creen que la policía aquí está? Civil, bomberos, miren todos ellos, díganme cuáles les parecen que sí y cuáles les parecen que no. ¿Y por qué sí y por qué no?
Pues yo pienso que la policía, porque, digamos, no sé, a alguien lo picaron en la casa, o fue algo muy grave y uno llama a la policía. Sí, sí, correcto. Marta, ¿se te abrió el micrófono? Marta. 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 Le puedo apagar el micrófono aquí. Ok, entonces me decías, Jessica, porque ellos atienden generalmente algunos procesos donde puede haber heridos, ¿no? Adolfo. Sí, me parece que el estudio está bien aplicado porque todas estas profesiones en algún momento de su actividad podrían llegar a tener manejo de sangre, de heridos, heridas de bala, o si ocurre algún tipo de fenómeno natural es casi la primera línea que atiende los heridos y las contingencias que se puedan presentar. O si ellos son heridos también, ¿no? Sí, señora, si son heridos Sí. también. También ellos tienen riesgo biológico. Entonces, el elemento con el que causen un corte o demás puede estar contaminado, le puede ocasionar un riesgo. De ellos, ¿cuáles más ustedes ven así como que aplican y otros no aplican? ¿Y cuáles de pronto ustedes nunca habían imaginado que tenemos que abordar riesgo biológico en ellos, en trabajadores de estas áreas, de estos entornos laborales? Pues ya, la verdad yo no había tenido en cuenta ni los centros educativos ni los colegios, no me parecía que fuera riesgo biológico. Ok, muy bien. Alguien que nos cuente o si al mismo Adolfo quisiera de pronto hacer ese proceso de reflexión, ¿por qué los centros educativos? Porque en el caso de las casacunas, de los hogares infantiles, ellos manejan fluidos, lo mismo los ancianatos. Muy bien, sí. Ellos en salacunas y demás están en contacto con los niños, ¿cierto? La primera infancia se caracteriza porque pues los niños necesitan ayuda, ¿sí? No sé, lo acompañaron al baño. La importancia que después de que yo acompaño al niño al baño o que de pronto en la sala cuna le tienen que cambiar el pañal al niño, pues es importante el lavado de manos. Tanto antes como después es importantísimo el lavado de manos. Porque si yo de pronto voy, no sé, cambiando todos los pañales, pero no hago cambio de guantes o no lo hago adecuadamente, o con esos mismos guantes que hice un cambio de pañal, de pronto en ese justo momento estaba haciendo el cambio de pañal y justo en ese momento me llamaron y cogí mi celular. Contaminaciones cruzadas. Claro, entonces, pero miren que a veces nosotros no hacemos ese proceso como de consciente, ¿no? Nosotros sencillamente me sonó el celular, lo sacamos y con el dedito meñique tratamos de contestar la llamada o de mirar o de eso. Entonces, importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, los centros educativos. Adicional que en primera infancia los niños pues están presentando, muchos de ellos pueden llegar a presentar muchas de enfermedades infectocontagiosas, transmisibles, varicela, bueno, y otras, sarampión, que pues se han ido controlando con todo el proceso de vacunación, pero que los niños pueden llegar a presentar. Entonces, a veces tenemos en un colegio el brote de varicela y de pronto si mi trabajador no tenía titulación, no tenía vacuna para la varicela o jamás le había dado, porque a veces a uno cuando le da ya genera una inmunidad importante, pues puede fácilmente contagiarse siendo adulto, ¿no? Entonces es importante esa parte, ¿no? ¿Qué otro? De pronto no les sabía. Los centros de estética. Es uno de los lugares donde más tenemos riesgo biológico, ¿no? Bueno, entonces, los que aparecen en pantalla. Trabajos en centros de producción de alimentos,
las tareas en las que existe contacto, manipulación con animales o con productos de origen animal, domésticos, de producción y vida silvestre, y en actividades de ganadería, porcicultura, avicultura, pesca, zoocría, investigación, docencia y zoológicos. Entonces, mire también, por ejemplo, en la docencia universitaria, todas las personas que hacen prácticas en estos escenarios de riesgo biológico, pues también tienen que tener y deben tener una cobertura dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y de hecho, pues tenemos un decreto, el decreto que, el 055 del 2015, que nos habla sobre todos los estudiantes y docentes en práctica, que en este momento con los convenios docencia-servicio se tienen que dar todas estas pólizas de protección con ARL, pero también dentro del sistema debemos incluirlos. O sea, si nosotros hacemos intervenciones, actividades para nuestra población, se debe incluir si nosotros tenemos estudiantes y docentes, si tenemos convenios docencia-servicios, si tenemos convenios de investigación y más, tenemos que incluirlos dentro de esos procesos. Y actividades laborales con exposición, ya que tengamos trabajos en plantas de tratamientos de aguas residuales, instalaciones depuradoras de aguas residuales al tener contacto con aguas contaminadas con múltiples microorganismos. Entonces, por ejemplo, todos los señores del acueducto, cuando van a hacer todos los procesos de manejo de aguas residuales, de aguas negras y demás, en instalaciones depuradoras y en establecimientos de interés sanitario. Entonces tenemos establecimientos carcelarios, guarniciones militares, también los trabajadores en actividades de ecoturismo y paseos ecológicos. ¿Por qué? ¿Quién me quiere contar por qué estarían incluidos dentro de esta clasificación? Adolfo y Steven. Pues yo pensaría porque como el turismo se hace en zonas que son como cálidas, donde hay insectos que puedan picar a las personas, entonces se va exponiendo a riesgo biológico. Muy bien, sí, muy bien, Adolfo. Entonces, en zonas endémicas que podemos tener nuestros trabajadores. Steven. Pues también pienso que, digamos, para alguna eventualidad de un incidente, no sé, algún peligro inminente, pues ellos están capacitados en hacer como la primera intervención en primeros auxilios y pues ellos están pues muy expuestos en ese caso. Claro que sí, todo lo que tiene que ver con soporte vital básico, ¿no? Paula Cárdenas. Paulita. Profe, yo creo que por, digamos, la movilización de pacientes extranjeros, hemos visto que depende del entorno del país, pues hay diferentes tipos de enfermedades que pueden afectar y si pues las personas se movilizan dentro de los países, pueden ser que estas enfermedades se propaguen a otra población que no había estado expuesta. Muy bien, desde el punto de vista de transmisión y de contagio, muy bien. ¿Puertos o aeropuertos? ¿Qué opinan? ¿Consideran, así desde la percepción, sin hacer medición todavía, consideran que el nivel de riesgo en ellos puede ser bajo, moderado o alto? Es alto porque si podemos ver en la pandemia los aeropuertos fue lo primero que cerraron para evitar el contagio de las personas. Sí, señor. Además porque hay una movilidad de todos los países, de muchísimas personas. Creo que en los aeropuertos es donde podemos ver aglomeración de personas en un momento dado, donde vienen de todos los países, donde, bueno, tú ves infinidad de personas con diferentes prácticas culturales que pueden llevar a aumentar o a que el riesgo podría ser mayor, ¿no? Entonces es importante también que lo tengamos presente. ¿Sabían o les tenían como presentes todas estas actividades laborales? O casi siempre que hablamos de riesgo biológico decimos, no, eso es solamente para instituciones de salud. ¿O en algún momento sí habían pensado en muchas de ellas? No, Yo creo que concuerdo con lo que dice la profe, siempre había pensado que los riesgos biológicos eran solo para instituciones de salud.
hasta que llegó el año 2020. Y dijimos, ese nos tocó, a todos nos tocó. Pero miren que si no tocamos pandemia, Hacía una reflexión con un amigo que es médico. Le dije, usted como médico me hubiera dicho que al ponerme yo el tapabocas no me iba a dar gripe. Yo me lo había puesto hace años porque a mí me daban 2 gripas al año, una enero, junio, otra junio, diciembre, y eso permanecía con gripa a todo momento. Desde que empecé a usar el tapabocas no me volvió a dar gripa. Claro, por eso les digo yo que muchas de las medidas que usamos para un agente biológico nos sirve para muchos agentes biológicos. El hecho, por ejemplo, de que nosotros se haya disminuido de pronto el contagio frente a virus sincitial respiratorio de algunas estacionarias, algunos virus que son en determinadas temporadas, ¿cierto? Es importante el uso del tapabocas, porque de pronto en la oficina a veces tenemos, nomás digámoslo en la oficina, que no tiene nada que ver con riesgo biológico, que se dedica a la digitación, pero si hay una persona que tenga gripa y nosotros no tenemos, porque por lo general en las oficinas no tenemos el espacio de aislamiento, de distanciamiento físico, pues resulta que se me incapacitaron, no sé, 5 o 6 trabajadores de la misma área porque todos estaban con gripa. Y eso cuando de pronto me dicen que incapacidad, pero de pronto todos vamos a trabajar con la gripa y nosotros no somos conscientes si yo tengo gripa, si yo me siento mal como la garganta, si yo estoy tosiendo. Debería yo usar el tapabocas para protegerme, no tanto a mí, sino para proteger al otro. Y por eso es que aquí, cuando nosotros hablábamos en fundamentación de me cuido y cuido al otro, eso tiene que ver con el autocuidado. Y es que, oiga, yo no quiero que se contagien los demás, y es que de pronto, no sé, no tuvo incapacidad. En algunos países, los trabajadores que tienen, pues obviamente las condiciones de esos países son diferentes a las nuestras, pero los trabajadores que tienen gripa o algún estado catarral se quedan en la casa, ¿cierto? Para evitar el contagio de los otros trabajadores. Porque a veces nos ha pasado, y eso lo digo desde antes de pandemia, que se paraba la producción o se disminuía la producción o nos tocaba mirar a ver cómo podíamos reemplazar o poner a otros trabajadores en un momento en que se me enfermaban 4 o 5 trabajadores en simultáneo, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con la transmisión. Entonces, bueno, creo que bueno, la pandemia nos ayudó, pero sobre todo tener en cuenta que todos estos sectores de la economía, todas estas actividades laborales que miramos en las diapositivas, que miramos en los online, pues están desde antes de la pandemia, o sea, no solamente es por COVID, sino que realmente en ellos toda la parte de gestión de riesgo biológico es permanente, debe ser siempre, por la exposición directa que tienen con agentes biológicos. Vamos a hacer un descanso, ¿les parece? Volvemos a las 8:20 minuticos y retomamos. Vale, profe. Vale, profe. Perfecto. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Muy complicado. Si yo de pronto menciono algo que no sea comprensible para ustedes, por favor, díganme que lo miramos. Bueno, porque de pronto para unos es comprensible, para otros no mucho.